laudamis, te Deum laudamis. Pía Unión de San Pablo Apóstol, año litúrgico 2021, 2 de marzo, del ciclo temporal, feria tercia de la infradómada segunda de Cuaresma, feria no privilegiada con estación en la Basílica de Santa Balbina, sin gloria, sin credo, ornamentos morados. Martirologio romano, día 2 de marzo, de la luna 18º. En Roma, en la Vía Latina, los santos mártires Jovino y Basileo, que sufrieron el martirio imperando Valeriano y Galieno. En Roma también, muchísimos santos mártires, los cuales en tiempo del emperador Alejandro y del prefecto Ulpiano, atormentados por mucho tiempo, fueron finalmente condenados a la pena capital. En Cesarea de Capadocia, los santos mártires Lucio, obispo, Absalón y Lorgio. En el puerto romano, los santos mártires Pablo, Heraclio, Secundila y Genara. En Campania, la conmemoración de 80 santos mártires que, no queriendo comer la carne inmolada a los ídolos ni adorar la cabeza de una cabra, fueron crudelísimamente muertos por los longobardos. En Lichfield de Inglaterra, San Ceadas, obispo de los Mercios y Lindisfarnenses, cuyas preclaras virtudes conmemora San Beda el Venerable, y en otras partes, etc. Del Santoral, vida de la beata Juana María Bonomo. Su vida estuvo escondida con Cristo en Dios, y su influencia social externa no fue ni más ni menos que la que podía tener una abadesa italiana en el siglo XVII. Pero era una contemplativa. Debiéramos hacer mayor caso a los contemplativos. Debiéramos recoger cada una de sus palabras como un tesoro. Solemos mirarlos como espíritus que viven en un mundo distinto del nuestro, que caminan por unas sendas que para nosotros no tienen el menor interés, y sin embargo son ellos los que más pueden decirnos del unum necessarium del Evangelio, de la necesidad imperiosa y angustiosa de nuestro corazón. Ellos, los únicos que lograron en este mundo entrever los misterios del cielo. Entre los contemplativos hay tanta variedad como entre las flores. Una distinción que se impone con mayor evidencia es la que pudiéramos llamar de místicos curvilíneos y rectilíneos. Hay almas a quienes el Espíritu Santo escoge desde el principio de su existencia y las señala el camino. Pero esas almas se tuercen, se extravían, se detienen, dan rodeos misteriosos y difíciles de explicar. Santa Teresa, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Génova, tres predestinadas que algunas veces, siquiera fuese inconscientemente o solo por breve tiempo, se olvidaron de su destino. Hay otras almas que desde el primer momento se sienten tan subyugadas, tan fascinadas por la mirada de Dios, que ni se les ocurre siquiera pensar que se puede ir por camino distinto del que Dios les traza. El Espíritu las arrebata con tanta violencia que pasan por este mundo con una seguridad, con respecto al bien, que se parece a la que tienen los bienaventurados en el cielo. Son como la flecha que busca el blanco sin vacilar. Así fue la beata Juana María. No tenía más que unos meses cuando se manifestó en ella el sello de la elección divina. Su padre, el perfecto tipo del antiguo caballero, elegante, altivo y afectuoso, pero excesivamente puntilloso y violento. Con humos de hidalgo y aire arrogante paseaba por su pequeña villa de Asiago, acariciando con la diestra el pomo de la daga que llevaba en el cinto. Su mujer, Virginia Ceschi, de Bosulgano, atrae las miradas de las gentes por su exquisita belleza. A pesar de la modestia de Virginia, Juan Bonomo es celoso y locamente llega a sospechar de la virtud de su mujer. Un día se arroja en la calle tras un hombre, en quien su furia insensata cree ver un seductor, y lo apuñala. Luego entra en casa con los ojos extraviados, dispuesto a terminar su ilusoria venganza. Levantóse Virginia estremecida de horror al ver entrar a su marido con la cara convulsa y las manos ensangrentadas. Dios quiso evitar de una manera prodigiosa aquella segunda tragedia. A unos metros de distancia dormía la niña, echada sobre un cojín. Las broncas amenazas y los gritos desgarradores la despertaron, y arrastrándose penosamente, llegó hasta su padre, se abrazó a sus rodillas y dijo llorando: «Oh, Padre mío». Como un rayo aquella vocecita suplicante rompió las nieblas de los celos. Juan arrojó el puñal
y con la inocente criatura en los brazos cayó a los pies de la Virgen. Habían pasado 4 años. Virginia lloraba la ausencia de su marido, preso en la cárcel de Vicenza. La niña que jugaba a su lado dejó los juguetes y se echó a su cuello diciendo: «No llores, mamá. Pronto volverá él a estar con nosotras». «¿Qué dices, pobre hijita mía? Eso solo Dios lo sabe. Acabo de verle libre de la prisión. Verás cómo no tarda». La noche siguiente Juana María se despertó diciendo alborozada: «Madre, madre, papá se ha puesto en camino. Mañana por la mañana estará aquí». «Duérmete, nena, duérmete. No sueñes». «Que no, mamá. Estará aquí antes de que tú te levantes. Lo estoy viendo venir». Al despuntar el día, llegaba Juan Bonomo, enfermo y agotado por las estrecheces de la prisión. Las dulces caricias de su mujer y las oraciones de la niña lo curaron. Había en Juana María algo maravilloso. Sus compañeras, las niñas del internado de Santa Clara de Trento, lo sabían y lo admiraban. Cobráronle también mucho cariño porque ella lo conquistaba con su gracia y su bondad. Ágil, dulce y amable, tenía ángel, sobre todo para cantar, y sus deditos infantiles eran una ventana de su cuarto, y en el cielo Jesús le sonreía. Se reunían en torno suyo escuchando abobadas las canciones que acompañaba con el clave o la viola, pero ningún arte adelantaba más que en el del amor de Dios. Alma soñadora, por las noches se pasaba las horas muertas contemplando el cielo desde la ventana de su cuarto, y en el cielo Jesús le sonreía. De pronto alguien empezaba a alborotar en su habitación y ella no tenía más remedio que acostarse, porque es el caso que algunos diablos le tenían envidia y para asustarla daban vueltas por el cuarto haciendo mucho ruido. A los 14 años, la beata Juana María declaró a su padre que quería ser monja. Juan Bonomo no quiso oír hablar de eso e inmediatamente sacó a su hija del colegio, la hizo viajar, la llevó a los salones y a los bailes y la introdujo en el gran mundo. Galas, adornos, collares, amores, todo pasaba por los ojos de la niña sin hacer impresión en su alma. A los 3 años, Juan se cansó de luchar. Hubo un arreglo. Ella entraría monja, pero él escogería el convento, y escogió, naturalmente, el más próximo a su villa de Asiago, el de San Jerónimo, de monjas benitas, en la encantadora ciudad de Bassano. Aquí empieza para la joven novicia una serie de fenómenos prodigiosos que no se interrumpirían hasta su muerte. La primera vez que Cristo se le apareció, le dijo: «Querida esposa mía, ámame apasionadamente». A esta visión siguieron otras muchas acompañadas de arrobamientos y coloquios celestiales. Admitida a la profesión, tuvo un éxtasis en medio de la ceremonia. «Vi», dice ella misma, «al Señor en su gloria aceptando amorosamente la ofrenda. A su lado estaba la Señora Santísima, San Benito y muchos santos ángeles. El Señor me puso al cuello 3 cadenas de oro purísimo, diciéndome que a mí me tocaba llenarlas de perlas y esmaltes». Esforzáronse las monjas por volverla a la realidad, tal es la expresión bastante pretenciosa de nuestro lenguaje. Pero hasta que la profesa no volvió en sí espontáneamente, fue imposible continuar la ceremonia. Después los favores siguen en aumento. A los 2 años de vivir en la caverna amorosa donde se purificaba y embellecía, su alma fue sacada para el beso divino. Es imposible expresar lo que se siente. Oh Dios mío, al decirte aquellas palabras: «Bésame con el beso de tu boca». Un día Cristo le dijo: «Querida mía, no es conveniente que la esposa sea diferente del esposo. Te voy a engalanar con mis propias joyas». Las llagas aparecieron en las manos, en los pies y en el costado de la monja de Bassano. Era como el regalo de boda. Poco después se celebró el matrimonio místico. El esposo vino acompañado de su madre y un espléndido cortejo. 12 profetas, 12 apóstoles, 12 caballeros mártires, 12 vírgenes y otras tantas heroínas de la fe. El novio celeste dijo a su elegida: «Voy a desposarme contigo en la fe». Luego se puso en el dedo un anillo de oro con un letrero que decía: «Tú para mí, yo para ti». Uno de los primeros regalos que Cristo trajo a su sierva después de esta solemne ceremonia fue la corona de espinas. Ella sentía las puntas agudas en su cabeza
y derramaba sangre copiosa. Tenía devoción especial a la pasión de Cristo y quería imitar esa pasión. Todos los viernes quedaba extasiada en un éxtasis que a veces duraba varios días. Muchas religiosas la llamaban ilusa y engañadora, y ella respondía que tenían razón, estremeciéndose de espanto ante esta posibilidad. Pero consolábase pensando que la nada no puede producir más que la nada. Tuvo 2 confesores que no lo comprendieron así y se negaron a creerla, haciéndola pasar por las mayores humillaciones. Hasta se le negó la comunión. Siempre lo mismo, el mundo es tan miope que no acierta a distinguir entre Dios y el demonio, entre la luz y la oscuridad, entre la muerte y la vida. En medio de sus sollozos, Cristo se presentaba delante de ella, sacaba de su costado una hostia y la comulgaba diciendo: «Toma, esposa mía». O la permitía ir a comulgar a otra parte sin moverse de su celda, o le enviaba un querubín para que tomase una partícula de la patena, mientras el sacerdote daba la comunión y se la llevase a Sor Juana silenciosamente acurrucada en un rincón del coro. Fue una vida perdida en el océano del amor de Dios. Y como el amor del mundo engendra los celos, el amor de Dios tiene también su hijo, el celo, que lejos del exclusivismo de los celos, desea que el amor del amado se derrame por todas partes y que todo el mundo ame al amado. Este deseo era una hoguera en el corazón de la beata Juana María. Llevó a Dios el alma de su padre e hizo de él un santo. Cuando murió Juan Bonomo, el asesino, su misma hija lo guió hasta el cielo por encargo de Cristo. Otras muchas almas sintieron su bienhechora influencia, entre ellas las benedictinas de Bassano, a quienes gobernó 2 trienios. Solo el amor de Dios la llevaba hacia afuera, pues las criaturas le parecieron siempre lo que son en realidad, sombras que pasan. Ese amor había consumido materialmente su corazón. Ya durante su vida se susurraba que en Bassano vivía sin corazón una monja. Algunos días después de su muerte, unas religiosas quisieron cerciorarse de ello. Abrieron su sepulcro y su pecho. La sangre brotaba fresca, todas las vísceras estaban intactas, pero fue imposible hallar el corazón. Así se comprende que hablase ella con frecuencia del alma de su alma. «Os confieso», escribía a su padre, «que yo no soy yo, sino que hay otro en mí, que tiene la posesión entera de mi ser, es mi dueño absoluto. Dios mío, dicen que estoy poseída, pero no sé cómo arrojarlo de mí. Solo una cosa sé, que veo la luz, que siento la virtud que anima mi espíritu, que mi alma no está sola. Hay un ser terrible que la tiraniza. ¿Quién es? Lo ignoro, y esto me aterra. Estoy poseída por un espíritu desconocido. Dios mío, tú eres mi creador, a ti solo me he entregado, a ti solo me entrego, ahora para siempre». Cuando murió la beata Juana María, su alma subió al cielo en forma de llama. Hay almas que pueden tener como símbolos una paloma o una flor, una onza de oro o un puñal. Para la abrasada estática de Bassano, el mejor símbolo era una llama, que iba a perderse en el horno del costado de Cristo. A imitación de la beata Juana María Bonomo, que vivió en íntima unión con Cristo durante toda su vida, procuremos nosotros vivir cada vez más unidos a Él. Y no se puede vivir en unión con Dios si no es por medio de la oración, pues en la oración aprendemos a conocerle y a amarle, a servirle y a crecer en la virtud. Una de las razones más principales con las que los santos declaran por una parte el valor y estima de la oración y por otra la necesidad grande que de ella tenemos, es porque la oración es un medio muy principal y muy eficaz para concertar y ordenar nuestra vida y para vencer y allanar todas las dificultades que se nos ofrecieren en el camino de la virtud. Y así dicen que de ella depende el gobierno de nuestra vida y que cuando la oración anda concertada, la vida lo anda también, y cuando ella se desconcierta, todo lo demás se desconcierta. Dice San Agustín: aquel sabe vivir bien
que sabe orar bien. Y San Juan Clímaco dice que un siervo de Dios le dijo una palabra memorable, y fue esta: desde el principio de la mañana sé cuál haya de ser la jornada de todo el día, dando a entender que si cumplía bien con la oración de la mañana, todo lo demás le sucedía bien, y al revés cuando no cumplía ni tenía bien la oración de la mañana. Y lo mismo es de todo el resto de la vida. Y así lo experimentamos nosotros muy comúnmente, que cuando tenemos bien nuestra oración, andamos tan concertados, tan alegres, tan esforzados, tan llenos de buenos propósitos y deseos, que es para alabar a Dios. Y por el contrario, en descuidándonos en la oración, luego se va todo perdiendo. Dice San Buenaventura: en no habiendo oración, luego anda todo de capa caída, luego entra la tibieza, luego poco a poco comienza el ánimo a enflaquecerse y a marchitarse, y a perder aquel vigor y aliento que tenía. Luego no sé cómo desaparecen todos aquellos santos propósitos y pensamientos primeros, y comienzan a despertar y revivir todas nuestras pasiones. Luego se halla el hombre amigo de alegría vana, amigo de parlar, reír y holgar, y de otras semejantes vanidades. Y lo que es peor, luego revive el apetito de la vanagloria, de la ira, de la envidia, de la ambición y otros semejantes, que antes parecía que estaban muertos. Procuremos, por lo tanto, vivir en continua unión con Dios, en presencia de Dios, y dediquémosle, al menos, aunque sea 15 minutos al día, para hablar, para tratar en intimidad con Él.